revelado, la novia del millonario se encontró con un niño de la calle que transformó su vida, y tú no vas a creer lo que pasó. En un rincón brillante de la Ciudad de México, donde el oro y la opulencia se entrelazan, estaba Valeria, atrapada en un palacio de cristal. A pesar de tenerlo todo, vestidos de alta costura, joyas que brillaban más que su propio futuro y un prometido cuya fortuna desbordaba, Valeria se sentía como un espectro en una vida que no le correspondía. Las fiestas llenas de sonrisas falsas y conversaciones vacías la dejaban exhausta. En la víspera de un evento benéfico que su prometido, un empresario influyente, había organizado para impresionar a la alta sociedad, Valeria decidió huir, aunque solo fuera por un breve instante. Salió con el corazón ligero y la mente en blanco, recorriendo calles que no tenía idea de que existían. Mientras avanzaba hacia un barrio vulnerable, el ruido del tráfico se disipó, dando paso a una cacofonía de risas infantiles y melodías que hablaban de sueños. Allí, entre los colores desvaídos de las casas, conoció a Mateo, un niño de la calle que vendía chicles. Sus ojos, dos luceros en medio de la oscuridad, la impactaron profundamente. Al acercarse, Valeria sintió como su corazón latía con más fuerza. Había algo en la pureza y determinación de aquel pequeño que la conmovió. Mateo compartió sus anhelos, sus luchas, su familia, una vida de esfuerzo, pero llena de esperanza. A medida que pasaban los minutos, Valeria comenzó a darse cuenta de que toda su vida de lujos y superficialidad era solo una ilusión. Mateo la involucró en su mundo real, donde cada día era una lucha y cada sonrisa, un triunfo. Solo quiero que mis amigos estén bien, le decía, y esas palabras resonaron en su corazón. Mientras más hablaban, más clara se volvía la imagen de lo que Valeria deseaba, una vida significativa, con propósito, más allá del brillo y la ostentación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el dilema se aferró a su mente. De un lado, su prometido la necesitaba como una simple pieza del rompecabezas social, el glamour de la gala, las sonrisas complacientes de la élite. Del otro, Mateo, un símbolo de todos los niños que como él luchaban por un futuro mejor. Lucharía por ellos, decidió en el fondo de su corazón. Esa noche, en la gala benéfica, mientras su prometido se preparaba para mostrar su mejor cara, Valeria se sintió desgarrada. Sabía que debía hablar, dar voz al mundo que había visto a través de los ojos de Mateo. En ese momento de adrenalina e incertidumbre, su elección se hizo más clara que nunca. Esta podría ser su gran oportunidad para desafiar su realidad de cristal. Pero, ¿tendría el valor para hacerlo? Cuando se enfrentó a su prometido, su corazón latía más fuerte que nunca, y estaba a punto de descubrir si finalmente tomaría el control de su vida o se quedaría atrapada en el velo dorado que siempre había conocido. ¿Sería capaz de romper las cadenas de su existencia por algo verdaderamente significativo? Su futuro, en ese instante, parecía tan incierto como prometedor. Valeria respiró hondo. El sonido de la música elegante llenaba el aire, pero su mente apenas lo percibía. Sus pasos, que antes eran suaves y medidos, se sentían ahora como si los diera a través de un inmenso barro. Cada mirada que la rodeaba parecía juzgarla, cuestionar cada decisión que había tomado. Las risas, una sinfonía de hipocresía, retumbaban en su cabeza, incapaces de ahogar el eco de las palabras de Mateo: solo quiero que mis amigos estén bien. Un estremecimiento le recorrió la espalda al ver a su prometido en la distancia, riendo y estrechando manos. Allí estaba, impecablemente vestido, el epítome del hombre que todos deseaban ser. Pero en ese instante, Valeria se dio cuenta de que no era el hombre que ella deseaba.
La imagen de Mateo, pequeño y luchador, se interponía entre ellos como un faro en la penumbra, se giró hacia donde estaban las ventanas del salón. Desde allí, podía ver la ciudad. Las luces parpadeantes parecían susurrarle, llamándola hacia un camino diferente, uno que no dependía del lujo ni de las expectativas ajenas. Era su vida. Con el corazón palpitante, Valeria dio un paso adelante. La idea de usar su voz, de dar el salto, era aterradora, pero también liberadora. Mientras el micrófono se acercaba a ella, el murmuro de la multitud se desvaneció como un susurro lejano. Debo hacerlo, pensó, su mente formando palabras mientras su corazón latía con fuerza. Las luces enfocaron su figura, y su prometido, al notar su presencia, sonrió y la animó a continuar. Quiero hablar sobre algo importante. Su voz salió temblorosa, pero cada palabra se sentía más firme. En estos momentos en los que todos nos reunimos para ayudar, hay un mundo afuera que necesita más que solo una donación. Hay niños como Mateo, que luchan todos los días para sobrevivir y alcanzar sus sueños. En ese instante, el silencio se instaló sustancialmente en el salón. Los rostros de los asistentes comenzaron a transformarse de interés a sorpresa. Valeria continuó, la emoción rompiendo las barreras de la duda. No se trata solo de dar dinero. Se trata de construir un futuro. No se trata de la élite, pero sí de compartir lo que tenemos con aquellos que no tienen nada. Se sintió libre, como si desprendiera las cadenas invisibles que la habían mantenido acorralada. Su mirada se centró en su prometido, que al principio lucía desconcertado, pero a medida que ella hablaba, su expresión cambiaba de incredulidad a enojo. Esto no es lo que esperaba, parecía pensar. Valeria podía sentir la tensión palpable en el aire, y eso solo la motivaba más. Necesitamos prestar atención a su lucha. Quiero ser parte de eso. No solo asistir a esta gala para cumplir con una obligación social. Un aplauso incongruente estalló entre algunos de los asistentes. Valeria sintió un rayo de esperanza. Tal vez había encontrado un camino más allá de la opulencia. Pero antes de que pudiera continuar, la voz de su prometido resonó en el aire, interrumpiéndola. Valeria, no es el momento para esto. Su corazón se hundió. La mirada que él le dirigió fue de decepción y enfado. La multitud se volvió hacia ellos, y Valeria supo que se había adentrado en un terreno peligroso. ¿Podría arriesgarlo todo por esta nueva pasión? ¿Era demasiado tarde para dar marcha atrás? Justo entonces, en medio de la tensión, el sonido de una pequeña risa resonó a través del salón. Todos giraron la cabeza hacia la entrada, donde Mateo, junto a un grupo de niños del barrio, se asomaba con expectación, sus ojos brillando de curiosidad y alegría. Era la personificación del motivo de su lucha, la razón detrás de cada palabra que había pronunciado. Valeria, ¿quiénes son esos niños?, preguntó su prometido, sin poder ocultar su desdén ante la escena. El corazón de Valeria latió más rápido. Allí estaba la respuesta a su dilema, un nuevo comienzo a la vista. La mirada de Mateo le dio el valor necesario para seguir adelante, y en ese instante, supo que tenía que decidir. ¿Estaría dispuesta a luchar por sus convicciones? Su amor por Mateo y el deseo de marcar la diferencia podían superar las cadenas que su vida anterior le había impuesto. La atmósfera se volvió crispante, y Valeria supo que el momento de la verdad había llegado. Pero, ¿qué decidiría? ¿Seguiría luchando por su vida de ensueño, o haría un sacrificio que cambiaría su destino para siempre? La sala se sumió en un tenso silencio mientras el mundo de Valeria pendía de un hilo, y la pregunta se cernía sobre ella como una tormenta inminente. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Cada respiración parecía un eco en la gran sala, resonando a través de las paredes doradas. El rostro de su prometido, enrojecido por la indignación, y los ojos brillantes de Mateo, llenos de esperanza, formaban un contraste que la dejaba sin aliento. ¿Sería capaz de dejarlo todo atrás por algo que comenzó a arder en su pecho? Mateo dio un paso adelante, rodeado de su grupo de amigos, quienes miraban a Valeria con curiosidad. «Mira, Valeria»,
exclamó uno de ellos. Ven a conocer a nuestros nuevos amigos. Su voz infantil era un vívido recordatorio de lo que realmente importaba, de lo que Valeria había olvidado por un tiempo. En ese momento, la tensión en su interior estalló. Valeria se giró hacia ellos, y por fin sintió que un camino se abría ante ella. Todo lo que había aprendido en sus galas opulentas, cada sonrisa proporcionada a cambio de reconocimiento, se desvaneció ante la pureza de la alegría infantil. Ellos son Mateo y sus amigos, contestó, todavía con el micrófono en su mano. La multitud observaba expectante. Se merecen oportunidades, se merecen ser escuchados y apoyados como todos nosotros, Valeria continuó, olvidando su miedo. Cada palabra parecía salir de su alma, recuperando fuerza y pasión. Sentía que era el momento de redirigir su vida hacia un propósito mayor. Tal vez se había sentido atrapada demasiado tiempo en una red de patrones que no eran suyos. El aplauso comenzó de nuevo, pero esta vez no vino solo de unos pocos asistentes sorprendidos. Se propagó lentamente, alcanzando a quienes usualmente permanecían al margen, quienes finalmente sintieron la vibración de su mensaje. Sin embargo, la mirada de su prometido permanecía fría, y se dio cuenta de que su decisión no le agradaba. Valeria, eso no es lo que queríamos, le susurró, pero ella se mantuvo firme. Yo quiero ser parte de algo real, de algo que cambie vidas, respondió, sintiendo un calor nuevo en su pecho, una llama que había estado apagada demasiado tiempo. La mirada de Mateo la incentivó a avanzar. La multitud se fue animando, murmullos llenaron la sala a medida que la gente comenzaba a intercambiar miradas entre sí. Algunos ya habían sacado sus teléfonos, capturando ese momento. Valeria podía escuchar las palabras de aliento, frases como sí, adelante, y es hora de cambiar las cosas, pero su prometido interrumpió nuevamente. No puede seriamente estar pensando en dejar esto todo por ellos. Su voz era fuerte y autoritaria, y en su tono había algo que parecía más a la ira que a la sorpresa. Valeria lo miró a los ojos, por primera vez viendo a un hombre que no estaba a la altura de las expectativas que ella misma había autoimpuesto. Sí, puedo, le contestó con una firmeza renovada. En ese instante, se dio cuenta de que su amor por él no era suficiente para llenar los vacíos que la sociedad había creado en ella. Mateo sonrió y extendió su mano. Valeria la tomó, sintiendo que uní los lazos de un nuevo futuro. Valeria. ¿Dónde vas?, gritó su prometido, pero ella simplemente dejó de prestarle atención, sintiendo que toda su vida había cambiado en unos pocos segundos. La mirada de los niños, las risas, la calidez que emanaba de ellos la llenaron de confianza. Era un llamado a la acción, a la lucha que había estado esperando. Finalmente, había encontrado su voz y su misión. A medida que los murmullos se transformaban en charlas y debates, Valeria sintió un impulso poderoso. Estaba lista para actuar, para crear un movimiento que podía inspirar a otros. Pero, en su interior, sabía que enfrentaría más resistencia de la que imaginaba, incluida la de la persona que había creído que era su soportar. Con eso en mente, dio otro paso al frente. Juntos podemos lograrlo. Todos nosotros, unidos por una causa, proclamó con fuerza, notando cómo más miradas se volvían hacia ella, unas que radiaban apoyo y otras que indicaban rechazo. En ese momento de revelación, un escalofrío recorrió su espalda mientras una inquietante pregunta surgía en su mente: ¿qué pasaría si en su búsqueda de cambio se perdía para siempre el amor de su prometido? Sabía que tenía una decisión que tomar, una que no solo afectaría su futuro, sino también el de muchos niños, incluidos Mateo y aquellos que aún no conocía. Con cada mirada fija en ella, el silencio volvió a caer mientras el peso de su elección se cernía sobre ella. Estaré aquí para ellos, escuchó resonar en su mente, pero la verdad era que, en el fondo, se preguntaba, ¿estaría dispuesta a perderlo todo por eso? El eco de la sala se convertía en un aluvión de emociones, y el futuro de Valeria se asomaba prometedor y aterrador a la vez. Ya no había marcha atrás. Con el corazón latiendo fuerte, tomó aire. En su mente se formaba una última pregunta:
un resplandor que iluminaba su camino. ¿Qué pasará cuando todo lo que conocía y amaba se tambalee entre sus decisiones? Sin embargo, eso era solo el principio de una historia que apenas comenzaba. Valeria observó a su alrededor, el bullicio de la sala se transformó en un susurro casi místico, como si el aire mismo estuviera cargado de posibilidades. La emoción la envolvía, mientras el ritmo de su corazón resonaba en sus oídos. Mateo, sus ojos iluminados por la admiración, la miró con ternura. «Tú puedes hacerlo, Valeria», susurró. Esa sola frase le otorgó valor y reafirmó sus intenciones. Una parte de ella sabía que cada paso adelante requeriría una valentía que nunca supo que poseía. «Necesitamos que hables por nosotros. Necesitamos que nos representes», expresó la voz de un niño, entre los amigos de Mateo, llena de fervor. Valeria sintió algo dentro de ella resquebrajarse. No solo eran palabras, eran esos anhelos que tantos habían guardado bajo la superficialidad de un mundo que ignoraba su lucha. El eco de las voces infantiles se había convertido en un canto que resonaba dentro de su ser. «Sí, sí. Aquí estoy. Estoy lista», pensó mientras su mente se llenaba de ideas sobre lo que podría hacer. Debería presentar propuestas, crear espacios donde los niños pudieran ser escuchados, formar vínculos que fueran más profundos que cualquier gala a la que hubiera asistido. Sin embargo, el rostro de su prometido, ahora visible en el espectro de la multitud, la hizo dudar por un instante. Él estaba al fondo, inmóvil como una estatuilla gélida, el desprecio en sus ojos se hizo evidente cuando ella se volvió hacia él. «¿De verdad quieres esto?», susurro fuerte, un desafío lanzado desde el desafío de su mirada. «Siempre quise ser parte de algo importante», se escuchó decir en voz alta, la firmeza eclipsaba sus dudas. Convencida ahora de que el amor verdadero jamás podría ser un obstáculo, su corazón palpitaba más rápido que antes. Entre aplausos y murmullos, encontró su espacio, una voz que resonó en cada rincón de su vida. Sin embargo, la resistencia era palpable. Ciertamente, muchos más la apoyaban, pero también había quienes cuestionaban su decisión. «Esto no es un juego», gritó un hombre desde el fondo, su tono lleno de furia. «Dejas todo por un niño de la calle y lo que él quiere no se compara con lo que tú tienes». Las palabras lo atravesaron como una espada. Tenía razón en parte, pero Valeria dejó que esas palabras resbalaran como agua sobre sus manos. «No es un juego, es una realidad», replicó, su voz resonaba con toda la verdad que había estado acumulando. Mientras la multitud reaccionaba, Valeria sintió el peso de su misión. Alguien comenzó a aplaudir, luego otro y luego más, hasta convertirse en un rugido. Era un momento decisivo y la energía vibrante la impulsó a seguir adelante. «Quiero crear un espacio donde todos sean escuchados, donde sus sueños no sean invisibles. Quiero ayudarlos a construir un futuro mejor», proclamó, el calor de sus palabras quemaba de propósito. Y en ese instante, entendió que ella no solo estaba eligiendo a los niños, sino a una vida de significado, una vida en la que quizás podía reencontrarse a ella misma. Afuera, la noche se presentaba oscura, pero Valeria sentía una luz ardiente en su interior. Cuando terminó su discurso, el eco de su voz resonó, y más allá de la sala, el cambio parecía estar a la vuelta de la esquina, pero pronto, su mirada regresó al rostro de su prometido, y él no se veía convencido. «¿Cómo puede seguir adelante?», preguntó, la frustración y el desamor entrelazados en su tono. Esa mirada, tan familiar y al mismo tiempo tan distante, le recordó que el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Valeria sintió una nueva resolución. Pero su corazón se encogía al pensar cómo todo se desvanecería si él decidía dar la espalda. «Tal vez todo lo que tengo que arriesgar es lo que nunca supe que aprecié», reflexionó en voz baja. De repente, el niño que había dado el primer paso en el escenario se acercó a ella. «¿Vas a ayudarme, verdad?», preguntó tímidamente. Su pregunta cortó la tensión en el aire como un cuchillo. Y en ese momento, Valeria supo que su
Decisión afectaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Se quedó allí, sintiendo que el tiempo se detuvo de nuevo, con la vida transformándose ante ella. Una elección desesperada, una búsqueda de verdad. Sí, exclamó, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Sí, lo haré. Sin embargo, el eco de la voz de su prometido aún vivía en su mente. Mientras el niño la miraba con esperanza, Valeria sintió que la noche era larga y el camino lleno de piedras. Pero en ese viaje, había algo más esperándola, algo que comenzaba a arder con una ferocidad indescriptible dentro de su corazón. Y así, en ese instante de revelación, se planteó la pregunta, ¿qué está dispuesto a hacer por amor a sus sueños? Y en ese mismo instante, comprendió que el amor verdadero tenía muchos matices, y el suyo podría no ser suficiente. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por la causa que ahora ardía en su alma? Valeria sintió como el aire denso de la sala, ahora casi vacía, era un recordatorio palpable de las decisiones que había tomado. Las luces comenzaron a apagarse, y la música de fondo se desvanecía, dejando a su paso un silencio que le pesaba en el pecho. Su sonrisa aún brillaba, pero detrás de esa luz, una sombra la seguía. El niño, aún allí, la miraba con esos ojos llenos de esperanza, e inmediatamente sintió la urgencia de hacer algo tangible. ¿Cómo podría cumplir con esa promesa? ¿Cómo puedo ayudarte? Le preguntó, la voz temblorosa, pero sincera. El pequeño le dio un paso adelante, su entusiasmo desbordante. Quiero que mis amigos y yo tengamos un lugar seguro donde jugar, donde aprender, dijo, sus palabras eran simples pero profundas. Valeria se arrodilló a su altura, sintiendo la vulnerabilidad que emanaba de él. Lo lograremos, aseguró, aunque en el fondo, no estaba tan convencida. La idea de un refugio no solo era ambiciosa, era monumental. Su corazón palpitaba tanto por la posibilidad de ayudar al niño, que casi olvidó la carga emocional que le había dejado la mirada de su prometido. Miró hacia la salida, y allí estaba, aún observándola con un aire de desdén y desesperación. Siempre pensé en tenerlo todo. Casa, éxito, una buena vida, reflexionó Valeria, su mente atormentada por una lucha interna. Pero ahora, viendo a ese niño, se dio cuenta de que había algo más allá de una vida cómoda, había una vida significativa que podía crear junto a los que más lo necesitaban. Con cada palabra que le decía al niño, una convicción más firme crecía en su interior. Comenzar un proyecto no sería fácil. Tendría que luchar contra la burocracia, los escépticos y, lo más doloroso, su propia inseguridad. Y mientras el pequeño le compartía sus sueños, Valeria apretó los dientes, decidida a no dejarse vencer. Al salir de la sala, el frío de la noche le golpeó la cara, una brisa que parecía traer consigo todas sus interrogantes. ¿Saldrás adelante sin mí?, le preguntó su prometido, interrumpiendo sus pensamientos. Valeria lo miró de nuevo, esta vez sin la preocupación que antes sentía por su desaprobación. ¿Es eso lo que piensas? ¿Qué necesito tu apoyo para hacer lo que es correcto?, respondió, con una voz que ya no temía. Él frunció el ceño, sin dejar de mantener su distancia, y no pudo evitar notar cómo el brillo de su mirada se había reemplazado por algo que parecía un sólido muro. Lo que tú consideras correcto es un camino lleno de espinas, respondió. Pero Valeria se mantuvo firme. Ese camino tiene que ser recorrido, incluso si estoy sola, contestó con determinación. Esa decisión ardía en su pecho, como si cada latido la empujara hacia adelante. Pensó en el niño, en sus amigos y en todos aquellos que tenían sueños, pero no la voz para expresarlos. Mientras se alejaban, el eco del niño resonaba en su mente, llenándola de valentía. Sabía que su tarea ahora era mayor, y que su amor por una causa podría traer reacciones variadas, desde el apoyo inquebrantable hasta el rechazo más profundo. En una esquina de la calle, Valeria notó a un grupo de niños jugando entre risas. La verdad la golpeó, esos eran los rostros a los que se dirigía. No solo eran un proyecto, y no estaba sola. Se sintió menos ansiosa, pero más empoderada.
Y entonces, con esa visión clara, mientras se alejaba de su prometido, una pregunta persistente surgió en su mente: ¿podría dar todo lo que tenía por unos pocos niños de la calle? El viento parecía susurrar la respuesta, y la tentación de hacer lo único la envolvía. Sin embargo, la sombra de su pasado no estaba tan dispuesta a dejarla ir. Cuando miró hacia atrás una vez más, él había desaparecido, pero en su lugar, todos los niños que la rodeaban estaban esperando, llenos de promesas. Todo tiene un precio, Valeria, se recordó a sí misma, con la firme determinación ardiente dentro de su pecho. Y en ese momento, sintió un nuevo reto en su camino. Podría enfrentarse a su historia, a su amor, y a la lucha. ¿Qué ahora se había presentado? El futuro que una vez creyó tener se desmoronaba, pero al mismo tiempo, un mundo nuevo estaba emergiendo. Pero, ¿sería suficiente el fuego de su propósito para superar los tempestuosos obstáculos que aún no conocía? Con cada paso que daba hacia adelante, las dudas persistían, y el camino se llenaba de incertidumbre. Finalmente, susurró en su mente: ¿qué tan lejos estás dispuesta a ir por la verdad de tu corazón? Valeria respiró hondo, dejando que el aire helado de la noche llenara sus pulmones. Caminó hacia el grupo de niños que reían y corrían, una burbuja de alegría que contrastaba con la soledad que había sentido momentos antes. En sus rostros, vio un destello de energía que la inspiró. Eran niños llenos de vida, sueños y, sobre todo, esperanzas. ¿Quieren jugar a algo?, les preguntó, agachándose para estar a su nivel. Se detuvieron, sorprendidos por su presencia, pero la chispa de curiosidad brilló en sus ojos. Uno de los más pequeños, un niño de cabello rizado y sucio, acercó su mano. Sí. A la pelota. Valeria sintió como el peso de su decisión comenzaba a aligerarse con cada risa que escuchaba. Se unió a ellos, lanzando la pelota al aire, corriendo y riendo como si no hubiera un mundo desafiante que la esperaba. Sin embargo, en cada rayo de sol que se colaba entre los edificios, en cada carcajada, también sentía el murmuro de su propio corazón, que le recordaba su propósito. ¿Cómo se llama tu grupo?, preguntó a uno de los niños, que parecía ser el líder del grupo. Nos llamamos los Leones, contestó, pletado de orgullo. Valeria sonrió ante la respuesta. Esa fortaleza y valentía que exhibían la inspiró a seguir adelante con su idea de un refugio. ¿Un lugar donde puedan ser leones siempre? Se los imaginó recorriendo pasillos llenos de colores, aprendiendo y jugando sin miedo, lejos de las peligrosas calles. En su mente, el refugio cobraba forma, como un hogar que ofrecía calidez y oportunidades. El aliento de la noche hizo que la energía burbujeara en su interior. Sin embargo, mientras la euforia se apoderaba de ella, una sombra se cernía sobre su mente. La realidad de lo que estaba emprendiendo presionaba con fuerza, asaltando sus pensamientos. ¿Y si no puedes? ¿Qué tal si fracasas? La voz de su prometido resonaba en sus pensamientos, como un eco perturbador. Los leones patearon la pelota y ella siguió su juego, pero la voz continuaba insistente. La imagen de su prometido, la vida que habían planeado, se entrelazaba con la urgencia de hacer algo significativo por esos niños. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo por ellos?, se preguntaba una y otra vez. Cuando la noche comenzó a desvanecerse y el frío se hacía más intenso, los niños se marcharon lentamente a sus casas. Valeria se quedó allí, sola, rodeada por la quietud de la calle, el sonido lejano de las risas aún resonando en su mente. Con cada paso hacia su hogar, sus pensamientos giraban en un torbellino de emociones. Finalmente, se detuvo y miró hacia atrás, a ese lugar donde había jugado. La imagen de esos rostros felices la persiguió. Entonces, con una determinación renovada, supo que no podía dejar que su miedo la viniera a robar. No podía permitir que las dudas la sacaran del camino que deseaba recorrer. Estaba resuelta a buscar ayuda. Necesitaba aliados, mente y recursos que la impulsaran. Los leones merecían algo más que sueños, necesitaban un futuro. Se giró y comenzó a caminar hacia un nuevo destino.
Mientras lo hacía, un pensamiento atravesó su mente como un rayo iluminador. Tal vez, solo tal vez, los leones nunca se hayan sentido tan fuertes como ahora. Pero, ¿dónde encontraría los aliados adecuados para su causa? ¿Con quién debía hablar para que su visión se hiciera realidad? Las respuestas parecían tan lejanas, pero el camino prometía sorpresas. Esa noche, aún pasaban las horas, Valeria apagó su teléfono y decidió que a la mañana siguiente comenzaría a hacer llamadas. Se sentó en su cama, el corazón aún agitado por la adrenalina, cuando, de repente, recibió un mensaje en su celular. Era un recordatorio de una conferencia local sobre iniciativas comunitarias. El tiempo se detuvo. ¿Podría ser allí donde encuentre respuestas? Pensó, al cerrarlo, sintió un impulso de esperanza. Pero, ¿realmente contaba con la valentía para levantarse y abordar esos espacios desconocidos? La pregunta la llevó de regreso a su corazón, a ese espacio ardiente que la había llenado de coraje en la noche. Ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Sin embargo, una inquietud comenzó a crecer dentro de ella. ¿Qué pasaría si al llevar su sueño hacia adelante, se enfrentara a una resistencia más fuerte de la que jamás imaginó? Valeria despertó al amanecer, el sonido de la alarma resonando en su mente como una llamada a la acción. Se sentó en la cama, parpadeando mientras la luz del sol se filtraba por la cortina. Los momentos de la noche anterior se repetían en su mente, los rostros de los niños, los leones, iluminando su corazón con una cálida determinación. ¿Sería capaz de cumplir con su misión? Al levantarse, sintió un ligero cosquilleo de nervios. La conferencia estaba a solo unas horas, y aunque una parte de ella anhelaba más tiempo para prepararse, sabía que la espera solo alimentaría su ansiedad. Con un café caliente entre las manos, se arregló, eligiendo una blusa sencilla pero atractiva, quería proyectar confianza. Mientras se miraba en el espejo, una voz interna la impulsó: «Debes hacerlo, Valeria. Es por ellos». Se recordó a sí misma que cada paso que daba era un reflejo de lo que quería para esos niños. Con el corazón fuerte, se dirigió a la conferencia. Las calles estaban llenas de vida. La brisa refrescante le acarició el rostro, y en su mente, las risas de los infantes resonaban como una melodía motivadora. Al llegar al lugar, el bullicio de conversaciones la rodeó, la energía palpable de personas que compartían visiones y sueños. El espacio era vibrante, las mesas estaban llenas de folletos coloridos y carteles que prometían un futuro mejor. Al entrar en la sala principal, divisas a otras personas hablando animadamente. Momentos después, se sentó en una esquina, lista para escuchar. Las charlas estaban llenas de ejemplos inspiradores, de personas que habían transformado sus comunidades, de historias de lucha, de esperanza. Sentía que cada palabra calaba hondo en su ser, como si esas voces estuvieran susurrándole secretos que anhelaba escuchar. Durante una pausa, decidió acercarse a un grupo. Conversaciones sobre proyectos comunitarios la rodeaban, y en su pecho, una chispa de valentía la empujó a unirse. Con una sonrisa nerviosa, se presentó. «Hola, soy Valeria, estoy pensando en abrir un refugio para niños en situación de calle, me gustaría saber más sobre sus proyectos». Las respuestas fueron cálidas, pero tras cada consejo, Valeria sentía una incertidumbre creciente. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba canosa, levantó la mirada y le dijo: «Es un sueño noble, pero no será fácil. Siempre habrá obstáculos, y muchos dudarán de ti. ¿Te estás preparando para eso?». La pregunta la sacudió. «No lo había considerado tanto», respondió, su voz temblando un poco. La idea de enfrentar la resistencia se abalanzó sobre ella, arrastrando consigo la imagen de su prometido, quien siempre había dudado de su capacidad para liderar un proyecto así. Tras varios intercambios, surgió un punto de inflexión. Una mujer joven, con un aire decidido, se acercó a Valeria y dijo: «Si tienes pasión por ayudar y estás lista para luchar, nunca estarás sola. Siempre habrá alguien dispuesto a apoyar tu idea. A veces, solo necesitas el momento adecuado para brillar».
Esas palabras iluminaron el rincón de su alma donde la duda había echado raíces. Su voz se volvió más firme al compartir su sueño. Quiero que ellos sientan que tienen un hogar, que son parte de algo grande. Mientras conversaban, se dio cuenta de que no solo había colegas a su alrededor, sino nuevos amigos, aliados potenciales. La charla siguió fluyendo, llenando a Valeria de nuevas ideas y conexiones. Cuando terminó la conferencia, su corazón latía con fuerza, no solo por el desafío que enfrentaba, sino por el camino que se había trazado ante ella. Con un nuevo grupo de contactos y un aletazo fresco de esperanza, decidió que comenzaría a buscar financiamiento y promocionar su causa. Un mundo de posibilidades se desplegaba frente a ella, pero en su mente, esa preocupación persistente la acechaba. ¿Y si, al final, no puedo encontrar la ayuda que necesito? Se preguntó mientras se dirigía a la salida. El dilema la pesaba, aunque su determinación había crecido. Seguía sin tener todas las respuestas y, mientras caminaba hacia el destino de lo desconocido, un nuevo mensaje emergió en su celular. Era de uno de los contactos que había hecho en la conferencia. ¿Te gustaría tomar un café esta semana? Tengo una conexión que podría sorprenderte. Valeria sintió como la adrenalina la invadía. Tal vez, ahí estaba la oportunidad que tanto necesitaba, pero, ¿quién sería esa conexión, y qué tan lejos la llevaría en su viaje? Las dudas se mezclaban con la expectación, y un nuevo horizonte comenzaba a asomar entre las sombras de su mente. Valeria no pudo evitar que una sonrisa nerviosa se dibujara en su rostro al leer el mensaje. Su corazón latía con fuerza, alimentado por la anticipación. Tomando una respiración profunda, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. El día siguiente, sin pensarlo dos veces, respondió, claro. Me encantaría. Donde nos encontramos, pasaron las horas rápidamente, cada minuto una mezcla de emociones. La noche fue de insomnio, su mente no dejaba de divagar. ¿Quién sería esta conexión tan especial? Se preguntaba, imaginando toda clase de posibilidades. A la mañana siguiente, se arregló con un look más relajado, pero igual de decidido. Cuando se miró al espejo, el reflejo le devolvió una imagen de determinación, un recordatorio de su misión. El café elegido era acogedor, un rincón donde el aroma a granos recién molidos y pasteles recién horneados creaba una atmósfera cálida. Al entrar, divisó a la mujer de la conferencia, una presencia vibrante que la hacía sentir a la vez tranquila y emocionada. Hola, Valeria, le dijo, con una sonrisa genuina. Soy Renata, encantada de conocerte de nuevo. El saludo fue lleno de energía y abrazos espontáneos. Se sentaron juntas en una mesa al fondo, donde el sonido de las conversaciones creaba un ambiente perfecto para la intimidad. Valeria se sintió aliviada, como si el peso que la había acompañado semanas atrás comenzara a desvanecerse. Me alegro de que hayas podido venir. Te vi hablar en la conferencia, y tu pasión por ayudar a esos niños es contagiosa, dijo Renata, inclinándose hacia adelante. Tú y tu idea me han inspirado a conectarte con alguien que podría ayudarte. La curiosidad ardía en Valeria. ¿De quién se trata?, preguntó, mientras una mezcla de ansiedad y esperanza se apoderaba de ella. Renata sonrió. Mi hermano, Lucas, trabaja en una fundación que financia proyectos comunitarios. Ha estado buscando nuevas iniciativas en su área, y creo que tu refugio podría resonar con su objetivo. Las palabras resonaron en el corazón de Valeria. ¿En serio? Eso sería increíble, pero, ¿tendría el tiempo para escucharme?, preguntó, su voz un susurro de incertidumbre. Confía en mí, solo necesitas ser tú misma, le respondió Renata con un guiño cómplice. Él es más accesible de lo que piensas. En ese instante, la luz del café brilló un poco más. Cada detalle humorístico y las historias compartidas hicieron que Valeria olvidara, aunque fuera un momento, las dudas que la acompañaban. Mientras hablaban, las puertas de una nueva posibilidad se abrían lentamente. Compartieron risas, anécdotas y visiones sobre el futuro.
Valeria sentía cada vez más una conexión con Renata, como si fueran cómplices en un viaje hacia lo desconocido. Cuando el café se acercaba a su fin, Renata dijo, sería genial si pudieras presentar tu proyecto directamente a Lucas. Te invitaré a una reunión de la fundación este viernes. ¿Te gustaría hacerlo? La pregunta se quedó flotando en el aire, y Valeria sintió mariposas en el estómago. Por supuesto, me encantaría, respondió, sintiendo como una oleada de emoción la invadía. Sabía que esa era la oportunidad que había estado esperando, pero también comprendía que conllevaba mucho riesgo. Mientras se despidieron, Valeria sintió que la esperanza iluminaba su camino. Pero al mismo tiempo, una inquietud persistía. ¿Y si la presentación no sale como planeo? ¿Y si decepciono a Lucas, o peor, a los niños que necesito ayudar? Su mente daba vueltas, hasta que Renata la atrapó en la mirada. Recuerda, Valeria, aun si la oportunidad no resulta, siempre habrás intentado y eso es lo que cuenta. Con esas palabras resonando en su cabeza, Valeria salió del café con una mezcla de confianza y miedo. El destino comenzaba a despejarse, pero aún había muchas sombras por enfrentar. Mientras caminaba hacia su auto, un mensaje sonó en su celular. Valeria, me gustaría hablar contigo sobre la reunión. ¿Podemos charlar mañana? Era Lucas. El escalofrío de la sorpresa tomó control de su ser. ¿Cómo había obtenido su número tan rápido? Esa simple conversación podría cambiarlo todo. Con el pulso acelerado, Valeria supo que estaba a un paso de lo desconocido, y la incertidumbre, ahora más que nunca, se entrelazaba con una inusitada emoción. ¿Sería esta la clave que la guiaría al refugio que tanto anhelaba crear o un giro inesperado la llevaría a un camino distinto? La ansiedad y la incertidumbre maridaban de formas que la llevaban hacia el siguiente desafío que inevitablemente la estaba esperando. Valeria se despertó a la mañana siguiente con el eco de las palabras de Lucas resonando en su mente. El nerviosismo se mezclaba con un rayo de emoción. Decidió que no podía simplemente dejar que el día pasara. Tenía que prepararse. Tenía que impresionar a Lucas desde el primer instante. Después de una ducha rápida, se vistió con una blusa blanca que resaltaba su alegría y una falda negra que evocaba una elegancia serena. Se miró en el espejo una vez más, esta vez buscando no solo la determinación sino también confianza en su reflejo. Mientras se aplicaba un poco de rímel, pensó en las palabras de Renata. Solo necesitas ser tú misma. Al llegar a la pequeña cafetería donde habían acordado encontrarse, notó que el lugar estaba más lleno de lo habitual. El ruido de las conversaciones, el aroma del café y el murmullo de risas la envolvían, pero en una esquina, Lucas la esperaba. Vestía una camisa de diseño que le daba un aire informal pero sofisticado. Valeria sintió que respiraba más rápido al acercarse. Hola, Valeria, le saludó Lucas, y la manera en que pronunció su nombre hizo que se le erizara la piel. Gracias por venir. Gracias a ti por querer hablar, respondió ella, tratando de sonreír, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Se sentaron en una mesa al fondo, donde el ruido de los demás parecía desvanecerse. Lucas, con una mirada profunda, le preguntó sobre su proyecto. Valeria comenzó a hablar, los nervios ahora convertidos en palabras apasionadas. Habló acerca de los niños que quería ayudar, de sus sueños y de cómo anhelaba crear un refugio que los protegiera y les diera un futuro. Mientras compartía su visión, Valeria se dio cuenta de que el precio emocional de este encuentro era alto. Temía que sus esperanzas pudieran desmoronarse con una sola respuesta negativa. Pero, a medida que avanzaba, Lucas se inclinaba hacia adelante, demostrando interés genuino. Es admirable lo que haces, dijo Lucas, y su voz era cálida, casi como un abrazo. Tengo algunas ideas que creo podrían ayudar. Valeria se sintió iluminada. Era realmente posible que su sueño se hiciera realidad. Sin embargo, un pensamiento inquieto le atravesó la mente, ¿podré sostener esto? ¿Soy lo suficientemente buena? La duda nunca se disipa completamente, aunque intentara ignorarla. Mientras hablaban,
Valeria notó que Lucas empezó a abrirse un poco más sobre su vida. Se rió al contarle anécdotas de su infancia, de cómo había crecido en un entorno privilegiado, pero siempre había sentido que había más en el mundo que solo dinero. Aquellas palabras resonaban en el corazón de Valeria, un eco familiar que unía sus dos mundos. En ese momento, la conexión se hizo más intensa, no solo era una presentación de proyecto, eran dos almas compartiendo visiones. Entonces, en medio de una conversación animada, Lucas miró a Valeria con seriedad. Quisiera que me ayudes en algo. He estado trabajando en un programa para dar visibilidad a proyectos comunitarios, y tu refugio podría ser la pieza clave. El corazón de Valeria dio un vuelvo. Esa era la oportunidad que tanto había buscado. Pero, al mismo tiempo, una sombra de preocupación la atravesó. ¿Y si no estoy lista para esto? ¿Y si fallo? En ese instante, la inseguridad se apoderó de ella como una sombra amenazante. Antes de que pudiera responder, una pequeña figura apareció de la nada, una niña de no más de 6 años, con un vestido polvoriento y ojos curiosos. Se acercó a su mesa y se quedó mirando a Valeria con una mezcla de admiración y timidez. ¿Eres la que ayuda a los niños?, preguntó con la voz temblorosa. Valeria sintió que su corazón se detenía. La fragilidad de la niña la tocó profundamente. Mirando a Lucas, vio la misma sorpresa en su rostro. Sí, lo soy, dijo Valeria, acercándose un poco más a la pequeña. ¿Cómo te llamas? La niña sonrió levemente y decía cualquier cosa en ese momento. Esa pequeña interacción impactó a Valeria, como un destello de esperanza. Tal vez, esto era lo que necesitaba para encontrar la fuerza que tanto anhelaba. Sin embargo, mientras la conversación fluía entre los tres, una pregunta quedó en el aire, cada vez más pesada. ¿Podría realmente hacer la diferencia? Y, justo cuando parecía que todo encajaba, volvió a sonar su celular. Era un mensaje de Renata: tengo algo que contarte sobre Lucas. Es importante. La incertidumbre se apoderó de Valeria, pero también la emoción. ¿Qué podría significar eso? ¿Podría cambiar todo lo que ella había comenzado a construir con tanto esfuerzo? En ese instante, las posibilidades se sentían infinitas y peligrosas a la vez. Valeria se quedó mirando a la niña, luego a Lucas. Un camino nuevo se abría, ¿pero a qué costo? Valeria sentía que su corazón palpitaba con fuerza. La conversación con Lucas había sido un respiro de esperanza, y la pequeña que apareció, con su mirada inocente y sencilla, la había tocado de una manera que nunca había previsto. Era como un recordatorio constante de por qué estaba luchando. Pero, ¿qué cabía esperar de ese mensaje de Renata? Mientras una mezcla de emoción y ansiedad revoloteaba en su interior, se dio cuenta de que debía concentrarse y no dejar que las dudas la consumieran. Sí, es un placer conocerte, le dijo Valeria a la niña, que seguía observándola con admiración. Quiero hacer un lugar seguro para niños como tú, un refugio lleno de risas y sueños. La pequeña sonrió, sintiéndose reconocida, como si el mundo finalmente le prestara atención. Te ayudaré, respondió la niña con firmeza. Quiero jugar donde sea seguro. Su voz, decidida a esa corta edad, caló profundamente en Valeria. Era un pequeño recordatorio de que los sueños no eran solo de adultos, eran de todos. En ese instante, su propósito se reafirmó. Eso haré, dijo Valeria, sintiendo que las palabras resonaban más poderosas que nunca. Haré lo que sea necesario. Lucas la miró con una expresión satisfecha. Veo en ti un potencial enorme, Valeria. Te invito a que trabajemos juntos. Mi fundación apoya este tipo de iniciativas, y con tu pasión y mi conocimiento, podemos crear algo significativo. La conversación fluyó entre los tres, con la pequeña sorprendiéndose y riendo ante cada idea que Valeria lanzaba. Era un momento hermoso, uno que Valeria había estado esperando. Pero mientras los rostros de Lucas y la niña se iluminaban con cada propuesta, el recuerdo del mensaje de Renata la acechaba. ¿Qué querría contarme? Todo bien,
preguntó Lucas, sacándola de su ensimismamiento. Tienes un aire pensativo. Valeria sonrió, aunque su mente seguía enredada con la incertidumbre. Es solo que, creo que ahora mismo tengo en mis manos la posibilidad de crear un cambio. Solo quiero asegurarme que no me falte el apoyo. Esto es mucho más grande de lo que imaginé. Lucas asintió con comprensión. Los grandes cambios requieren grandes coraje, y está bien tener miedo. Debes rodearte de personas que compartan tu visión y te impulsen. Yo puedo ser ese aliado, pero asegúrate de intentar siempre encontrar el apoyo que necesites. Las palabras resonaron en ella como un eco de su alma, y se dio cuenta de que la amistad y la colaboración podían cimentar el camino que había empezado a construir. No estaba sola, y esa percepción la impulsó hacia adelante. Ya en el cierre de la conversación, Valeria sintió que tenía que ser honesta. Lucas, tengo que confesar que recibí un mensaje de Renata sobre ti, y la verdad me tiene inquieta. La mirada de Lucas se tornó seria, y su voz fue suave. Me esperaba esto. Te lo contaré, porque necesitas saberlo, para que tomes una decisión clara. Valeria contenía la respiración. Yo no soy solo el hermano de Renata, comenzó a explicar. Soy el fundador de una fundación que a veces enfrenta desafíos para conseguir apoyo solidario. La verdad es que también he tenido fracasos, así que entiendo tus temores. Me motiva la idea de cambiar las cosas, pero el camino está lleno de obstáculos. Valeria sintió que el aire volvía a su pecho. Quiero que luchemos juntos. Quiero ser parte de esto, respondió, sintiendo que finalmente estaba alineando todos los aspectos de su vida. Antes de despedirse, Lucas le extendió la mano. Juntos, podemos hacerlo. No tengamos miedo de soñar en grande. Al estrechar su mano, sintió la certeza de que ese era el inicio de un cambio no solo para los niños, sino también para ella misma. Al salir del café con una sonrisa, el pálpito de su corazón se transformó en un rugido de determinación. Mientras caminaba hacia su coche, el mensaje aún permanecía en su mente. Ya no puedo ignorarlo, pensó, y decidió que debía hablar con Renata. Era hora de obtener claridad. No quería que los secretos se interpusieran en la oportunidad que había estado esperando. Poco después, se sentó en el coche y, con manos temblorosas, buscó el número de Renata. La respuesta no tardó en llegar. Valeria, ¿todo bien? Y ella, con una voz firme, contestó, necesito saber la verdad sobre Lucas. Es importante. Al otro lado, la respiración de Renata se detuvo un momento. Hay algo que necesitas saber. Comenzó, y Valeria, con cada palabra que pronunciaba su amiga, sentía el peso de una historia que podría transformar sus vidas. Lucas ha estado lidiando con una crisis de confianza. Aunque es increíblemente talentoso, ha sufrido decepciones previas. Si vas a trabajar con él, deberías prepararte para algunos desafíos personales, dijo Renata. Valeria escuchaba, y en su corazón, la comprensión iba creciendo. Pero eso no me detendrá, pensó. Si él puede abrirse, yo también puedo. En ese momento, comprendió que el amor por una causa era más que solo ser un faro, a veces significaba ser humano, unirse y crecer en el proceso. Las calles de la ciudad se dibujaban ante ella, y entre todas esas intersecciones, Valeria sintió como su vida comenzaba a reescribirse. No solo lucharía por los niños, lucharía por crear una red de apoyo, un nuevo eco de esperanza en cada rincón. Así, su camino se iluminaba, entre adversidades y sueños, concluyendo lo que había comenzado como un desafío personal en una transformación colectiva. La semilla de un refugio ahora estaba plantada en su corazón, y con cada paso que daba, sentía crecer la certeza de que su vida, su historia e incluso su amor, estaban destinados a brillar en una nueva dirección. Valls, valientemente, dio un último respiro. Estoy lista para lo que venga, se dijo. Con el corazón lleno de luz y valentía, y más unida que nunca a sus convicciones, comenzó su recorrido hacia ese nuevo amanecer. Y así, Valeria se enfocaba por completo, abrazando el futuro con amor y determinación, sabiendo que no importaba cuánto tiempo llevara, cada esfuerzo valdría la pena. Y,
Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía posible. Ahora es tu momento de brillar. Necesitas suscribirte ahora para seguir creando historias que transformen vidas. No esperes ni un segundo más para compartir. Déjanos un like ahora para que el algoritmo amplifique esta historia y comenta lo que sientes sobre el recorrido de Valeria. ¿Qué pasará después? Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos crecer juntos esta comunidad de cambio.